A continuación voy a realizar una breve explicación de las inspecciones planeadas y análisis de tareas críticas. Bueno, el objetivo de análisis de tareas críticas y de las inspecciones planeadas es identificar para prevenir riesgos que puedan afectar la salud, la integridad del trabajador o del servidor. Bueno, normativa. Quiero hacer énfasis o resaltar en dos normas. La primera es la norma técnica colombiana 4114, que nos habla sobre todo lo relacionado con las inspecciones planeadas. La segunda es la norma técnica colombiana 4116, que nos habla sobre el análisis de tareas críticas. Bueno, aquí encontramos una serie de definiciones relacionadas con el tema. Bueno, primero voy a hablar sobre las inspecciones planeadas. Las inspecciones planeadas se clasifican en tres: inspecciones planeadas generales, inspecciones planeadas de orden y aseo, inspecciones de áreas y partes críticas. Bueno, la que yo voy a realizar es inspecciones planeadas generales. La voy a realizar en el hogar, en el área de la casa. Bueno, el siguiente paso es la metodología. Antes de la inspección, hay una serie de requisitos. Por ejemplo, tener a la mano bien sea un celular o una cámara, el cual nos sirva para tomar registro fotográfico. El segundo puede ser tener una agenda junto a un lapicero para allí poder anotar cualquier idea que se nos pueda presentar, que después nos puede servir para agregar en el informe. Y por último, la lista de chequeo. Bueno, la lista de chequeo es una guía que nos sirve para identificar los riesgos del área. Entonces, vamos para la lista de chequeo. Bueno, la lista de chequeo, como les dije, tiene una serie de ítems que son, por ejemplo, que se dividen en condiciones de peligro físicos, biomecánicos, condiciones de seguridad de saneamiento que derivan aspecto a inspeccionar, descripción del aspecto inspeccionado y por último observaciones. Bueno, ¿qué más les puedo contar sobre la lista de chequeo? Aquí en la segunda ventana nos habla de clases. Existe A, B, C y NA, que es no aplica. Siguiente, potencial de pérdida de la condición o acto. Grado de acción que derivan la acción inmediata, pronta y posterior. Y por último, el tiempo que tiene la persona de ejecutar dicho aspecto. Bueno, y básicamente en esto consiste la lista de chequeo. Entonces aquí detectamos una serie de riesgos que ya más adelante les voy a hablar más completamente.
Bueno, aquí el último tenemos una observación que es programar una jornada de limpieza y desinfección para pisos, paredes y techos. Bueno, más adelante hablaremos sobre los riesgos encontrados. Listo. Ahora, durante la inspección. Durante la inspección debemos tener la lista de verificación de acuerdo al peligro que corresponda, bien sea mecánico, eléctrico o locativo, y registrar. También es muy importante tener una serie de preguntas, las cuales les podemos estar realizando al trabajador encargado de dicha área. Bueno, después de la inspección, la idea es detectar las condiciones o actos inseguros, priorizar las recomendaciones estableciendo acciones correctivas y realizar el informe de inspecciones con sus respectivas recomendaciones. Entonces vamos a ver el informe de inspecciones. Bueno, el formato de inspecciones consiste en, primero, ponemos la condición insegura detectada, luego la ubicación específica, clasificación, riesgo de priorización de la intervención, luego acción correctiva o intervención, luego responsable y por último verificación de la intervención. Entonces, las condiciones inseguras: poca iluminación, estufa oxidada, toma corriente, techos y paredes con suciedad. La ubicación, la cocina. Aquí tenemos la clasificación de riesgo. La acción correctiva, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del tomacorriente. La acción correctiva o intervención es reparar el tomacorriente para que no hayan problemas más adelante. Listo. El formato de inspección de inspecciones de seguridad trae anexado las fotografías. Como podemos ver, aquí tenemos el problema de la iluminación, de la estufa oxidada, de tomacorrientes y de tanto la pared como el techo de suciedad. Entonces, en eso consiste el formato de inspecciones que debemos realizar después de la inspección. Así es como nosotros podemos tener las medidas preventivas para poder proteger y prevenir al trabajador. Bueno, ahora vamos a hablar del análisis de tareas críticas. Bueno, yo quería como que recalcar como la diferencia entre inspecciones de seguridad y análisis de tareas críticas. Cuando hablamos de inspecciones planeadas, nosotros nos estamos enfocando en el área locativa, en identificar los riesgos que encontremos en lo locativo. Y cuando hablamos de análisis de tareas críticas, hablamos de encontrar los riesgos de la tarea que deriva el trabajador. Listo. Entonces, las actividades vamos a hablar dos actividades. La primera es cocinar
que derivan las tareas cortar, pelar, preparar alimentos. Y los riesgos son cortes, golpes contra objetos, caídas o resbalones, quemaduras. La segunda actividad es limpiar y ordenar. Las tareas son lavar utensilios, trapear, ordenar utensilios de cocina. Y los riesgos son los golpes contra objetos, caídas o resbalones. Bueno, aquí les tengo el informe más detallado. Por ejemplo, entonces vamos a hablar de los riesgos. Ya habíamos dicho que el primer riesgo es la iluminación. Eso es falta de luz, poca iluminación, la luz deficiente. Entonces aquí puse las recomendaciones, puse como una recomendación más completa. Instalar tragaluz en el área de la cocina para que haya buena iluminación. O cambiar la bombilla por una que tenga más alta iluminación. Luego sigue el mecánico. Estamos hablando de la estufa oxidada. Se encuentra oxidada, como ya dije. La exposición excesiva a este metal puede causar dermatitis, asma bronquial y úlceras. Bueno, las recomendaciones es realizar mantenimiento preventivo a los equipos y herramientas de trabajo después de cada uso, limpiarlos de forma adecuada. Listo. Siguiente, el eléctrico, el tomacorriente, que está desprendido de la pared. Y bueno, esto puede dejar cables eléctricos sueltos, que eso puede ocasionar un grave accidente. Por ejemplo, donde el cocinero esté haciendo su tarea, puede ser ordenando y sin querer haya un cable suelto y él esté mojado, e inmediatamente puede quedar electrocutado, lo cual esto deriva hasta la muerte. Bueno, recomendaciones es, hacer el reemplazo del tomacorrientes. Bueno, el siguiente es el orden de aseo tanto de la pared como del techo. Partes se encuentran sucios. Esto es debido al vapor de la cocción de los alimentos. Estos manchan las paredes y el techo de grasa. Listo. Ya como más socializado los riesgos y las recomendaciones. Vamos entonces, según la NTC 4116, que nos habla del análisis de tareas críticas, debemos realizar 2 anexos. El anexo A, que es nos habla de procedimientos de trabajo, inventarios de tareas críticas, y el anexo B nos habla sobre procedimientos de trabajo. Entonces, nosotros para poder realizar estas 2 tablitas, estos 2 anexos, necesitamos de unos cuadros, los cuales se llaman escala de valores. Entonces, son 4 tablas. Entonces, la primera tabla es la tabla de valores para la gravedad de las pérdidas. La segunda tablita es la tabla de valores para la probabilidad de ocurrencia de la pérdida. La tercera tablita es tabla de valores para evaluar la repetitividad de la tarea. Y por último, la tabla 4, clasificación de tareas como críticas o no críticas. Entonces nosotros lo que hacemos es simplemente reemplazar los valores con dicha tarea o actividad, que recordamos que consiste en 2, que es cocinar o limpiar. Entonces, la primera actividad, cocinar, el resultado fue crítica. Y la segunda actividad fue limpiar y ordenar, el resultado fue no crítica.
Entonces, el anexo B, hablamos de las tareas críticas. Entonces aquí es donde tenemos que hacer el procedimiento de la tarea crítica, que fue cocinar. Entonces aquí hacemos el procedimiento, acá yo hice el procedimiento del desayuno. Bueno, entonces dice los pasos significativos, las exposiciones a pérdidas, luego los controles. Y así en eso consiste el análisis de tareas críticas. Bueno, ya hablando de tanto las inspecciones planeadas como el análisis de tareas críticas, bueno, qué pena, instructora. Bueno, el propósito que tiene este informe es dar a conocer de forma detallada cómo se hizo la inspección del área de la cocina, qué condiciones subestándares fueron hallados y qué tareas críticas se desarrollan en ella, generando riesgos para la persona que realiza la labor. También se especifican qué medidas se deben implementar a partir de estos hallazgos y las responsabilidades de que de cada tarea se ejecute, con el fin de garantizar una área segura. Bueno, instructora, creo que no se me olvida nada más. Bueno, además de este informe, va anexado 4 documentos. El primero es el anexo A y B de la NTC 4116, que pues ya la obtengo aquí, la puse ahí como para una mejor ¿cómo le diría? Una mejor exposición, pero el anexo completo está, para que se pueda ver mejor, yo lo anexo. Bueno, después sigue el formato de inspecciones planeadas, la lista de chequeo, que consiste en 2. Ay, Dios. Bueno, y el cuarto es esta presentación. Bueno, instructora, no siendo más, muchas gracias por su atención y espero que haya quedado esto claro y preciso. Bueno, instructora, muchas gracias por su atención.